El miércoles, Netanyahu sigue perdiendo amigos para Israel. El gobierno del Reino Unido suspende la negociación del tratado comercial y califica de monstruosos y repulsivos los llamamientos de ministros israelíes a purificar Gaza. La Unión Europea va a revisar su acuerdo de asociación como vía de presión para que Netanyahu cese la opresión a la población palestina. Santos Cerdán admite que se interesó por adjudicaciones de obra pública, pero lo atribuye a su condición de diputado por Navarra y alega que lo hacen todos los diputados. Lo que no concreta es a quien le preguntaba por las obras, o sea, si era a Koldo. ¿Y en qué términos?, preguntaba. El juez Moreno imputa a la expresidenta de Adif, Pardo de Vera, por la contratación de la amante del ministro, de Jessica, para tenerle contento a él, al ministro. Y AENA estrena esta próxima noche controles de seguridad privada para el acceso al aeropuerto de Barajas. No ya a las puertas de embarque, sino al propio aeropuerto, a todo el aeropuerto a partir de las 9 de la noche. Solo se permitirá la entrada a pasajeros y acompañantes. La empresa pública responsabiliza al Ayuntamiento de Madrid y este reclama la intervención del Ministerio del Interior, unos por otros. Bueno, pues ahora sí hemos pasado a la parte seria después de esto de Eurovisión y el televoto y no sé qué, y que Pedro Sánchez, el Eurofan, decía que hay que sacar a Israel del concurso de canciones. Pues ahora ya llega. ¿La parte seria cuál es? La parte seria es la reacción de los gobiernos europeos y del gobierno del Reino Unido, que no es Unión Europea, pero en esto va por delante de todos los demás, a la hora de encontrar la manera o la vía de meterle presión al gobierno de Israel, por más que el gobierno de Israel, cualquier cosa que se haga, ya lo ha demostrado esta madrugada, lo califique como antisemitismo y como obsesión con Israel, meterle presión para que permita que entre de verdad la ayuda humanitaria a Gaza, no con cuentagotas, sino en toda la dimensión que hace falta para que la población de esa franja, de ese territorio, la población palestina de Gaza, tenga cubiertas sus necesidades básicas. Y lo más relevante en las últimas, dos cosas relevantes en las últimas horas. Una, la posición que han expresado los ministros de Exteriores de la Unión Europea, la mayoría de esos ministros, y lo que eso significa en comparación con lo que ocurría hace un año. Recuerden que llevamos un año y medio ya de operación militar, de intervención militar del ejército israelí, del gobierno de Israel, en Gaza, como consecuencia de los atentados o en respuesta a los atentados de Hamas en octubre de hace 2 años. Y lo segundo relevante fue esta declaración del ministro de Exteriores del gobierno británico. El actual primer ministro del gobierno británico es laborista, es Keir Starmer. Han convocado al embajador israelí para hablarle de Gaza. Y ha anunciado el primer ministro que suspende las negociaciones que se estaban llevando a cabo para un nuevo tratado o acuerdo comercial. Pero es que ayer en el Parlamento británico, el ministro de Exteriores, que se llama Lamy, calificó de abominable la actuación del gobierno británico, del gobierno israelí en la Franja de Gaza. Abominable el hecho de que esté poniendo obstáculos a la entrada de la ayuda humanitaria. Dice que le parece atroz el comportamiento, la actuación e indefendible que está realizando el gobierno de Benjamín Netanyahu. Oponerse a la expansión de una guerra que ha matado a miles de niños no es una recompensa para Hamás. Oponerse al desplazamiento de miles de civiles no es una recompensa para Hamás. En este lado de la Cámara tenemos clarísimo que lo que está sucediendo es moralmente incorrecto. No es antisemitismo, no es una obsesión contra Israel, es un imperativo moral. Al que se ha sumado, en la misma línea está Naciones Unidas, que ayer hizo esta estimación de que 14.000 bebés están en riesgo de morir en Gaza en las próximas 48 horas, si no llega ya la ayuda humanitaria indispensable. Y en esa misma línea están también ahora la mayoría de los ministros o de los gobiernos de la Unión Europea. Digo, a diferencia de lo que ocurría hace un año, cuando eran solo España e Irlanda quienes insistían en que había que encontrar la manera de presionar más eficazmente al gobierno israelí. Se reunieron ayer los ministros de Exteriores de la Unión Europea. No hay unanimidad, es verdad, no hay unanimidad, y por eso no se llega a romper ningún tipo de acuerdo de relación con Israel, ni a suspender siquiera. Lo que se hace es anunciar que se va a revisar el acuerdo de asociación, que digamos que es un primer paso, pero que en comparación con la situación anterior, pues es un agravamiento de la consideración que tiene la Unión Europea de lo que Benjamín Netanyahu está haciendo con la población palestina de Gaza. Este es el mensaje que ayer transmitió en nombre de los ministros de Exteriores la ministra de Exteriores de la Unión Europea, o alta representante para la política exterior, que se llama Kallas. Creo que lo que esto quiere decir es que los Estados miembros están viendo que la situación en Gaza es insostenible y que lo que quieren es ver cómo la ayuda humanitaria llega a la gente. Por eso los ministros han querido mandar este mensaje de que el sufrimiento de la gente es insoportable. Insoportable y atroz. Llegó a plantearse la posibilidad de
ir más allá y de, como ha hecho el Reino Unido, suspender, por ejemplo, negociaciones con Israel o suspender algún tipo de relación, ¿no? Sin llegar nunca a la suspensión de relaciones diplomáticas, que ahí ni siquiera el gobierno de España está por la labor. Lo que pasa es que no hay unanimidad. Hay gobiernos como el de Alemania, gobiernos como el de Italia, que son dos de los pesos pesados de la Unión Europea, que no creen que sea oportuno o pertinente en este momento llegar tan lejos. De momento prefieren quedarse en la crítica, pero sin pasar mayores, digamos, crítica al gobierno de Israel, que por cierto no se da por aludido, no se inmuta, porque la reacción del gobierno de Israel, del primer ministro Netanyahu ayer, fue reducir al mínimo indispensable la delegación de su gobierno, que estaba negociando un posible alto el fuego, una nueva tregua en Gaza, que se está negociando en Qatar. Si reduces al mínimo indispensable el peso político de esa delegación, es porque poco ánimo tienes o poca intención tienes de intentar llegar en serio a esa situación de alto el fuego. ¿Y en España qué? Pues en España interesante también lo del Congreso de los Diputados ayer, la toma en consideración, que es solo eso de momento, vamos a ver hasta dónde llega, la toma en consideración de una iniciativa que propone Sumar para modificar la legislación en España y que pueda llegarse al embargo de armas a todo aquel país que se encuentre en una situación de conflicto y que esté violando los derechos humanos. Cambio de posición del Grupo Socialista, que ayer apoyó la toma en consideración de la iniciativa de Sumar. Digo, vamos a ver hasta dónde llega, porque a la vez hay un informe del Ministerio de Economía que es desfavorable a esta pretensión de Sumar, porque entiende que hay que atender primero a los tratados internacionales, a la norma europea, en fin, que no es tan fácil como pueda parecer. Pero bueno, digamos que la izquierda en el Parlamento ha podido celebrar que al menos el primer paso se haya dado, que al menos la primera criba o el primer filtro haya sido superado. Y a todo esto, esta mañana comparece el ministro Marlaska, por fin, para hablar de las balas israelíes, los 15 millones aquellos de balas, ¿se acuerda usted? Del contrato que Sumar exigió que fuera rescindido y que finalmente fue rescindido desautorizando Sánchez al ministro del Interior. Por las armas, el armamento y el presupuesto de defensa se le preguntó ayer a la ministra Robles y ella insistió ayer. La ministra Robles existe, la ministra de Defensa. Insistió ayer en que desde el 7 de octubre, atentados de Hamás e intervención militar en la Franja de Gaza, desde el 7 de octubre no se le compran armas a ninguna empresa israelí. Armas no, dice, otra cosa es que se le siga comprando pues otro tipo de tecnología. España no compra armas a Israel, lo hemos dicho muchas veces. Otra cosa es que pueda haber productos concretos que tengan una licencia o tecnología israelí. La licencia para matar, digamos, licencia para operar, licencia y tecnología israelí, que ahí pues sí dependen muchas empresas españolas y las propias Fuerzas Armadas españolas de ingenios israelíes o licencias de utilización israelí. Bueno, lo de las balas del ministro Marlaska tampoco eran armas, eran balas, pero balas para poder abastecer las armas, que sin esas balas parece que se encasquillan más de lo que sería razonable o sería asumible, ¿no? Esta mañana el ministro del Interior en el Congreso de los Diputados. Es donde hay que darle las explicaciones, efectivamente, en el Congreso de los Diputados. El gobierno todavía no da ni media explicación sobre el chantaje del que ha sido objeto. De hecho, ahora está en quitarle, dice el gobierno, nosotros no nos hemos dado por chantajeados. Dice, pero ¿reconoce usted que hace 2 semanas recibió el mensaje de un emisario, un intermediario, que no se sabe quién es, que en nombre de alguno de los integrantes de la trama de Koldo, en nombre, advertía de que había grabaciones que podían tumbar a un gobierno si no tomaba determinadas decisiones? ¿Usted recibió ese mensaje? El gobierno no lo desmiente, ¿cómo lo va a desmentir si es verdad que lo recibió? Dice, pero no nos damos por chantajeados. Pero eso es un chantaje. Otra cosa es que prospere o no prospere el chantaje, pero el chantaje existe. ¿Lo denuncia el gobierno en el juzgado? No. ¿Lo denuncia públicamente? Tampoco. Ha presentado ya el presidente Sánchez. Hace una semana se anunció que el gobierno también iba a tomar iniciativas legales por la difusión de conversaciones privadas, los WhatsApps de Ábalos y Sánchez. ¿Ha tomado ya el presidente Sánchez alguna iniciativa en ese sentido? ¿Se ha presentado en el juzgado para...? Tampoco. ¿Y a qué está esperando? ¿A qué está esperando? No se sabe. Aquí dijo el ministro Bolaños el jueves pasado, estamos esperando a ver hasta dónde llegan las filtraciones. Esta semana ya no ha habido más, entonces... Denuncias que se anuncian y que luego nunca se llegan a producir. No es la primera vez. No es la primera vez. Bueno, ayer apareció Santos Cerdán, decía el Confidencial. ¿Dónde se habrá metido Santos Cerdán? Pues en el Congreso, que es diputado. Diputado por Navarra. ¿Y qué dijo Santos Cerdán? ¿Lo que se está publicando en el informe de la UCO o son filtraciones y sería inaceptable o son inventos de los periodistas? Cuando se sepa lo que dice realmente el informe de la UCO, pues ya me encargaré yo de desmontar las mentiras que ahí puedan aparecer. ¿Y qué más dijo? Que es verdad que él ha tenido conversaciones en estos últimos años en las que se ha interesado mucho por todo tipo de obras en
en Navarra, por supuesto, de donde él es diputado, y en otros lugares de España, el interés por la obra pública. Lo que sí quiero dejar claro es que yo, como diputado de Navarra, he hecho muchas veces preguntas sobre obras en Navarra. Y como coordinador territorial del Partido Socialista del año 2020, también preguntaba por obras en el resto del territorio, como he hecho yo y como han hecho los 350 diputados que hay aquí en el Congreso de los Diputados. Pero le preguntaba a quién. Ninguna de esas es constitutivo de ningún delito. Eso lo tengo clarísimo. Muy bien. Pero le preguntaba a quién, digo. Claro, he preguntado por obras, pero ha preguntado a quién. Una cosa es hacer una pregunta formal en el Congreso al Gobierno de España sobre el estado de algún proyecto, de alguna licitación, y otra cosa es preguntarle a Koldo. Porque se supone que esas conversaciones y grabaciones, no saben muy bien que la UCO tiene registradas, esas conversaciones serían entre Santos Cerdán y Koldo García u otras personas. O sea, no una pregunta formal, sino una pregunta entre ellos. ¿Cómo va esto? Bueno, tiene razón Santos Cerdán. Cuando sepamos lo que dice el informe de la UCO, pues se podrá pasar a mayores, digamos, o a más valoraciones. De hecho, el juez tendrá que pasar a mayores valoraciones y decidir si le considera investigado o como hasta ahora. Desde las 9 de esta noche y hasta las 5 de la mañana, AENA va a implantar controles de seguridad a cargo del personal de la empresa privada que se ocupa de la seguridad del aeropuerto, controles de seguridad en los accesos al aeropuerto de Barajas. Hay controles de seguridad, ya lo sabe usted, para llegar al avión, o sea, se pasa el control de seguridad para llegar a la puerta de embarque, pero esto es otra cosa. Esto es el control de seguridad para evitar que entren a Barajas personas que nada tengan que ver, que ni sean viajeros ni sean acompañantes de los viajeros. Digamos que es la medida que AENA pone en marcha a partir de esta noche en respuesta a toda esta polémica sobre las personas que residen prácticamente en el aeropuerto de Barajas porque no tienen otro lugar o porque han elegido ese lugar porque no tienen un techo bajo el que cobijarse. Y esa polémica entre el Ayuntamiento de Madrid y la presidencia de la empresa pública AENA, que ayer, digamos, escaló un paso más, porque Mauricio Lucena, que es el presidente de AENA, ha reclamado a Almeida que se deje de declaraciones y de polémicas y que acepte ya una reunión para poder hablar en serio de este asunto. Y el alcalde dice que él está abierto a las reuniones que sean necesarias, pero que debería personarse también en ellas el Ministerio del Interior. Alsina en Onda Cero. 7:13 de parte de